Hola, buenas noches, que Dios me les bendiga, qué bueno poder saludarles esta hermosa noche. Le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio y reflexión de la palabra. Recuerde, somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la villa de San Juan, Zacatepeques. Hoy continuamos nuestro estudio del capítulo 10 de Mateo. Nos toca hablar de los versos 37, 38 y 39, que lo leo de la siguiente manera. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. De eso vamos a hablar esta noche, así que comencemos orando y dedicando este tiempo a nuestro Dios. Bendito Dios y eterno Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Pedimos que bendigas este tiempo de reflexión, de meditar en tu palabra, en estos versículos que nos desafían, Señor, a mantener una constante y perseverante relación contigo. Ayúdanos y dirígenos, regálanos la asistencia de Espíritu Santo, para que podamos ser de edificación y bendición para tus hijos, para tu pueblo, para aquellos que escucharán y verán esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén. El tema que tenemos que comentar hoy es acerca de Cristo nuestro. Es una pregunta para nosotros mismos si somos dignos de Cristo. Como puede ser una afirmación, dignos de Cristo. Y para eso empezamos hablando de quién es nuestro primer amor. O bueno, de que Cristo debe ser nuestro primer amor. El verso 37 en la Nueva Traducción Viviente dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. En el primer, este párrafo, bueno, viene desde el verso 34 al 36, los que anteceden a este. En esta última sección del discurso de Jesús, Él ha intentado despejar cualquier ilusión errónea abrigada por los discípulos en torno a su ministerio. Puede ser que ellos estuvieran esperando la pronta inauguración del reino mesiánico de paz, pero lejos de eso deben prepararse para la guerra. El ministerio actual del Mesías, en este contexto, no conduce de inmediato al bienestar, sino a la incomodidad. No conduce a la alegría, sino al sufrimiento. No conduce a la paz, sino al conflicto. Y lo que es peor, el discípulo quizás tenga que experimentar esta incomodidad y de sufrimiento y este conflicto, no solo en el mundo de afuera, sino más aún en el seno interno de su propia familia. El Señor acá emplea 4 frases que explican el alcance de este costo. Y vale hacer la pregunta, pensar si vale la pena ser discípulo de Jesús después de esto que les voy a leer. En esas primeras 2, él emplea 4 frases que van a explicar el alcance del costo de seguir a Jesús. Las primeras 2 tienen que ver con relaciones familiares y las 2 restantes con el sacrificio y la negación. Las 3 primeras tienen en común una frase: no es digno de mí. Y como dice la Nueva Traducción Viviente, puede traducirse: no merece ser mío. La última o la cuarta parte nos advierte no solamente acerca del elevado costo de seguir a Cristo, sino también acerca del costo aún más elevado de no seguirle. Porque está el costo de seguirle, que es lo que a veces medimos, pero no el costo de no seguirle, y de eso vamos a hablar un poco en esta oportunidad. Las 2 primeras afirmaciones pueden indicar que el discípulo tendrá que afrontar situaciones en las que será necesario hacer una elección entre Cristo y sus parientes, entre el Mesías y las amistades, entre su lealtad al Rey y su afecto familiar. Alguien escribió esto: no puede permitirse que los vínculos de la naturaleza aparten a un discípulo de una absoluta adhesión al Señor.
El Salvador ha de tener una absoluta precedencia, es decir, prioridad sobre el padre o sobre la madre, el hijo o la hija. Uno de los costos del discipulado es experimentar tensión, luchas y alineación con la misma familia. Si Jesús acaba de decirnos a quienes debemos temer más, como lo dijo ya en el 10:28, a nuestros enemigos a Dios. Recuerda eso cuando se habló. Le recuerdo el verso 28. No temas a los que pueden matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman a solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Él ya lo ha dicho antes. Ahora nos dice a quién debemos amar más, a nuestros parientes o al Señor. El verbo que usa acá no es el verbo agapao, sino el verbo fileo, que es el que se usa habitualmente para expresar el afecto espontáneo que existe entre familiares. Por tanto, es como que Jesús estuviera diciendo algo como: no es digno de mí aquel que permite que el afecto natural que siente hacia sus parientes sea mayor que el nuevo afecto que debe sentir hacia mí por haberle introducido en la familia de Dios. Es decir, el amor hacia Cristo está por encima de cualquier otro amor, aún así sea de la familia. Seguir a Cristo es un deber tan imperativo que ninguna otra obligación es más obligatoria. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, eso dice Hechos 5:29, incluso cuando los hombres en cuestión sean nuestros padres o nuestros hijos. Es importante. Servir a Cristo o pertenecer a Cristo es un privilegio más grande que cualquier otro y que incluso se antepone al parentesco humano. Así como Jesús no es un maestro o líder cualquiera, ni otro rabino o dirigente como otros que habían en la época. Nadie más ha exigido esta suprema lealtad, incluso por encima de la autoridad paterna. Haríamos bien en indignarnos, pero se trata del mismo Hijo de Dios, se trata del Mesías, de Dios mismo hecho carne. La ley divina siempre ha exigido que demos la preeminencia a Dios mismo y solo el segundo lugar a nuestro prójimo. Amarás, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, y el segundo, y a tu prójimo. Pero la preeminencia siempre está en Dios. El amor a Dios debe tomar la precedencia sobre el otro amor, cualquier otro amor nuestro. Así Jesús, al exigir el primer puesto en el afecto de sus discípulos, exige ocupar el lugar de Dios. Siendo hombre, se hace Dios. Dice Juan 10:33, no te apedreamos por ninguna buena acción ni por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común, corriente, afirmas ser Dios. Eso es lo que estaba Jesús haciendo. Él mismo se constituye en el objeto de nuestra fe y de nuestro compromiso. Confesarle a Él, a Jesús, es lo que garantiza nuestra aceptación de parte del Padre. Por eso lo reconocemos como Señor y como Salvador. Pero negarle a Él implica nuestro rechazo a Él mismo. Él es la causa de esas posibles fricciones en casa. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por su causa y mostrarnos dignos de Él. Tanto protagonismo egocéntrico sería insoportable si Jesús no fuera quien realmente es, un Dios o el Dios hecho carne. Moisés y Josué, David, Salomón, Pedro y Pablo, los demás líderes del pueblo de Dios nunca se atrevieron a exigir la lealtad a su propia persona, pero Jesús sí lo hace. Más bien, como seres humanos nos insta a una lealtad a Dios. Aquí se ve que Jesús, aunque un ser humano, tenía conciencia de su divinidad. Así que reconocer o no concederle la preeminencia en nuestro amor y en nuestra lealtad es no aceptarle por quien verdaderamente es. Es rebajar su dignidad como hijo de Dios, es no ser digno de Él. Si nuestros familiares exigen nuestro primer amor,
no podemos concedérselos y seguir siendo a la vez fieles a Jesús. Amar más a la familia, por consiguiente, por reacción lógica, es una infidelidad a Dios mismo. Si los lazos afectivos que nos unen a nuestros seres queridos interfieren en nuestro compromiso cristiano, debemos romperlos. Movido por el amor de Cristo, el creyente ama a sus familiares con un amor más intenso y puro que el afecto carnal que les mostraba antes de su conversión. Pero, es decir, el amor hacia nuestra familia es muy importante, pero nunca permitirá que ese amor traicione su suprema lealtad al Señor. Al contrario, Lucas 14:26 dice que aborrecerá a sus familiares, en el sentido de colocarles conscientemente en un lugar subordinado de estima menor. En su amor está Jesús y luego la familia. Entonces Jesús supone que los discípulos tendrán que pagar el precio de dificultades y tensiones, incluso en sus relaciones familiares. En algunos casos tendrá que sufrir el dolor de la separación de la familia a seguir el llamamiento del Señor a tierras lejanas. En otros casos tendrá que soportar las recriminaciones de sus seres queridos que no entenderán ni compartirán sus valores cristianos. De una u otra manera, el maligno intentará utilizar las tiernas relaciones de afecto filial o paterno para mermar la eficacia de la misión del discípulo. Por esto no debe permitir que los sentimientos afectivos mermen. Jamás debemos permitir que nuestros sentimientos afectivos mermen nuestro compromiso con Cristo. Una buena manera de entender o de expresar esto es como John Bunyan lo hizo. John Bunyan hace siglos atrás escribió ese famoso libro El Peregrino o El Camino del Peregrino, y estando él como víctima en la prisión por los puritanos ingleses, desde la cárcel escribió lo siguiente, lo que le voy a leer ahora. Dice: la separación de mi esposa y mis pobres hijos ha estado presente conmigo más de una vez en esta celda, como garfios que me arrancan la carne de mis huesos, y no solamente porque quizás aprecie demasiada estas misericordias de Dios, sino porque pensaba que hubiera tenido que reflexionar de antemano en las muchas dificultades, miserias y carencias que mi familia tendría que soportar en el caso de que yo les faltara. Especialmente mi pobre hijo ciego, el que está más cerca de mi corazón que todos los demás. Cuando pensaba en la miseria de mi pobre cieguito, parecía que mi corazón iba a romperse en pedazos. Sin embargo, recobrando el control de mis pensamientos, pienso que no hubiera podido actuar de otro modo, y que si hoy pudiera volver a decidir, lo arriesgaría todo de nuevo, en el nombre de Dios. Aunque abandonarlos a ellos me desgarra, bien veía que en esta situación era yo un hombre que estaba derribando su casa sobre la cabeza de su esposa e hijos, y sin embargo pensaba eso, precisamente era lo que estoy obligado a hacer. Una historia de un hombre que lo dio todo por seguir a Cristo, que sí pasó dificultades, que sí sufrió esas dolencias, pero dio el primer lugar a Dios. En el verso 38 nos dice, usa esta frase: si niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Esa cruz en la vida del discípulo. Seguir a Jesús implica sacrificio y abnegación. Y esta frase, tomar la cruz, nosotros en nuestro tiempo es fácil entender esto de tomar la cruz porque nosotros conocimos a un Cristo crucificado, pero los discípulos aún no habían visto a Jesús crucificado. Pero aparece este término acá. ¿Y a qué se puede referir esa expresión para ellos? ¿Será que se refiere al martirio literal
a manos de los enemigos del Evangelio, o posiblemente se refiera a la abnegación y al espíritu de sacrificio que el propio discípulo debía asumir. Tanto la idea de tomar la cruz como de perder la vida en el verso 39 se prestan a una ambivalencia. ¿Cuál de estas lecturas tenía en mente Jesús? No podemos afirmarlo con certeza, pero sí podemos considerar las dos opciones. Jesús acaba de advertirnos acerca de la posibilidad del martirio, es cierto. No es inverosímil, pues, que ahora contemple la crucifixión como el posible desenlace de su propio ministerio y del de los discípulos. Pero por otro lado, otros dichos de Jesús apoyan una interpretación más figurada. La cruz como un símbolo de todo un abanico de diferentes formas de sufrimiento que surgen del discipulado fiel. Lucas 9, 23 y 24 usa esa expresión: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entendemos pues que estos vínculos nos hablan del alto precio que el discípulo tiene que pagar para seguir a Jesús con fidelidad, precio que debe incluir o va a incluir muchas veces el martirio. En todo caso, seguir a Jesús no es fácil. Representa por un lado la posibilidad de tener que afrontar la persecución y por otro lado, al final de nuestro orgullo, la renuncia a nuestros supuestos derechos humanos, la crucifixión de nuestro yo egocéntrico y la entrega de nuestras vidas en sacrificio vivo, como Pablo nos recuerda en Romanos 12:1, cuando dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es esa, tomar la cruz, es ese sacrificio vivo. Si somos cristianos de verdad, ya no podemos vivir más para nosotros mismos, para nuestras ambiciones y nuestros gustos, sino que estamos comprometidos a vivir para Cristo y serle fieles hasta la muerte. A fin de recalcar la seriedad de estas ideas, Jesús la expresa en términos de una escena lastimosa que se veía con frecuencia en aquel entonces. A ciertos criminales y a cualquiera que se atreviera a sublevarse contra la autoridad del Imperio Romano lo condenaba a morir por crucifixión. Sin duda los discípulos habían tenido que presenciar en las calles de Palestina la terrible suerte de los crucificados. Los sentenciados a morir eran obligados a cargar su propia cruz, o al menos el travesaño de ella, hasta el lugar de la ejecución. Jesús acaba de dedicar gran parte de su discurso a describir la animosidad que la proclamación del Evangelio despertará en las autoridades religiosas y civiles y en los propios familiares. No va a ser fácil y nunca ha sido fácil, y tenemos que mantenernos en ese amor constante y fiel hacia Dios. La fidelidad a su misión involucrará a los discípulos en relaciones de enemistad, reacciones que en los peores extremos pueden llevarles literalmente a la crucifixión. Pero aún en casos menos extremos, cargar la cruz viene a ser un símbolo del precio del discipulado. No habla de la disposición a sufrir dolor, insulto, vergüenza, descalificación, abuso y persecución por causa de Cristo. Es exactamente que nos está advirtiendo, nos habla de la disposición a sufrir eso, a sufrir insultos, vergüenza, descalificación, abuso, persecución por causa de Cristo. Ese es el precio de seguir al Señor. Ahora, recuerde de dónde Él nos está salvando. Recuerde la condenación que Él nos está librando. Estas palabras se revisten de especial significado cuando recordamos que anticipan el precio que Jesús mismo iba a pagar para llevar a cabo nuestra salvación. Jesús no exageraba.
nosotros conocemos de la cruz. Los discípulos no, para ellos era una metáfora. Pero Jesús no exageraba. Los discípulos pensaban que pudieron haber entendido sus palabras en un sentido metafórico. Nosotros tenemos una luz diferente. No exageraba Jesús, ni mucho menos bromeaba. Quería decir lo que decía, que ser discípulo suyo puede conducirnos al extremo del martirio y siempre nos llevará a alguna clase de oposición y sufrimiento. Hay un precio que pagar, un precio que puede ser muy alto. En estos tiempos modernos nos cuesta entender esta parte porque nadie quiere sufrir, nadie quiere que le griten, nadie quiere que le alcen la voz, nadie quiere sentir pena, dolor. Vivimos en una generación así. Pero la propuesta del Señor está clara. Seguirlo a Él tiene un costo. La cruz es el símbolo de la muerte, la entrega de las cosas más preciosas que tenemos en este mundo, la vida. Esta es la última y más rigurosa demanda de Jesús para sus discípulos: tomar su cruz. ¿Y cuál sería el sentido metafórico? Pues de la misma manera que el reo de muerte tenía que llevar su propia cruz al lugar de su ejecución, el discípulo debe cargar conscientemente con el instrumento de su propio sufrimiento, el discipulado. Debe morir a sus propios derechos e intereses y vivir solo para los de Cristo mismo. Debe dejarlo todo para seguir a su Señor y debe hacerlo consciente de que su fidelidad a Cristo puede costarle mucho sufrimiento. En cuanto a su propio egoísmo, debe morir diariamente, colocándolo en el altar del servicio a Cristo, y en cuanto a la fidelidad de su testimonio, debe correr diariamente el riesgo de persecución, de muerte. Morir diariamente y arriesgarnos a sufrir por llevar el Evangelio. Finalmente, en el verso 39, nos habla de hallar o perder la vida. Lo grande es que quien lleva su cruz, al llevar su cruz, va caminando hacia la vida eterna. Para vivir tenemos que morir. A los que no estiman su vida como valiosa para sí mismos, sino que prosiguen con el ministerio que reciben del Señor Jesucristo. A ellos el Señor les promete que encontrarán vida abundante, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará, dice el Señor. Este principio es tan válido a efectos de persecución y martirio como a efectos de abnegación y fidelidad en el discipulado. Pero por un lado, si los hombres nos quitan la vida, el Señor nos preservará el alma. Por otro lado, si nos negamos a nosotros mismos y sacrificamos nuestros intereses personales a fin de servir a Jesús, descubriremos que lejos de perder nuestra identidad, nos encontraremos verdaderamente con nosotros mismos. Póngale atención a esto. Si buscamos nuestra propia felicidad, solo encontraremos la frustración. Si en cambio buscamos la santidad y el servicio fiel, es muy probable que encontremos la felicidad. Los cristianos más felices, más llenos, no son aquellos que saben más, o los que más critican, o los que analizan más, sino aquellos que, teniendo los motivos correctos, sirven más. Si buscamos la plenitud, no la encontraremos. Si buscamos servir a Cristo, a menudo por medio de incontables acciones amorosas hacia los demás que nadie reconoce o agradece en este mundo, pero sí en el venidero, nos hallaremos a nosotros mismos. Ese es el resultado. En este mundo no vamos a tener los elogios que quisiéramos, pero nos vamos a encontrar con el verdadero Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. El que haya su vida la perderá. Así dice la palabra. Si seguimos esta doble lectura que estamos haciendo de antes, Jesús se refiere por un lado a la persona que desea conservar a todo coste su propia vida en situaciones de persecución, aún al extremo de negar al Señor. Tal persona quizás se salve del martirio, pero tendrá que afrontar la perdición eterna.
Por otro lado, se refiere a la persona satisfecha de sí misma, que no está dispuesta a arrepentirse, convertirse y asumir la responsabilidad de seguir a Cristo, sino que se aferra a su estilo egocéntrico de vida y vive para valores carnales y materialistas. Esa persona está encaminada igualmente hacia la perdición eterna. Puede pensar que su vida es mucho más divertida, llena de vida y que no es aburrida. Puede recriminar a los cristianos que son reprimidos, que no saben disfrutar de la vida, que están atados a toda clase de inhibiciones religiosas. Puede ser también el propio cristiano sufra la tentación de dar un poco, de cambiar un poco su vida o de negociar parte de ese compromiso. El camino del desenfreno y de la satisfacción de apetitos carnales quizá dé una sensación inmediata de saber vivir, pero a la larga conduce a la perdición. En cambio, el discipulado puede ser de hecho y es una vida costosa y difícil, pero a la larga conduce a una vida abundante. Veamos más o menos, por un lado, por ejemplo, el típico donista que tiene ya 60 años, ya se divorció varias veces, ha tenido matrimonios y relaciones singulares, ha conocido a la diversión sexual, pero nunca ha podido tener una relación íntima duradera. Y ahora justo, cuando su impulso sexual va a menos y su necesidad de cariño va a más, descubre que se ha incapacitado a sí mismo para tener una profunda relación cariñosa con nadie. El egocentrismo practicado en sus relaciones pasadas ha llegado a dominarle de tal manera que no sabe vivir de otra manera. Se ha entregado a las diversiones y a los apetitos carnales de una manera frenética y lo hace peor al no saber, al no encontrar la paz. Ahora vive para su próxima comida, para el siguiente partido de fútbol, para la película de la noche, para la próxima fiesta. Su vida, lejos de ser abundante y de amplios horizontes, se ha traducido en una serie de pequeños placeres efímeros. Lo hemos visto en artistas, en actores que han vivido de una manera desenfrenada y al final terminan muy, muy mal. En contraste con ellos, el discípulo que ha sido fiel y ha aprendido a sacrificar sus propios intereses a favor de los intereses del reino, vive para el Señor. Ha aprendido a darse para los demás y ha descubierto que esto abre la puerta a las relaciones con más entrañables de comunión fraterna y amistad genuina. Su matrimonio, lejos de ir al fracaso, le resulta cada vez más satisfactorio. Su relación con su esposa es dulce, cariñosa, profunda e íntima, y por delante, en vez del terror a lo desconocido, le espera el glorioso cumplimiento de las promesas de Cristo en el reino eterno. Uno con sus placeres no encuentra la paz de Dios y otro aprende a vivir de una manera mejor. Es cierto. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma, como dice Marcos 8:36? ¿De qué le sirve eludir el martirio y acabar en el infierno? ¿De qué sirve conseguir momentos transitorios de placer y una eternidad de perdición? En cambio, el que pierde su vida entregándose al servicio de Dios, proclamando fielmente el evangelio, sacrificándose por los demás, renunciando a sus propios intereses carnales y afrontando con valentía la persecución y el sufrimiento, ese es el que encuentra la vida de verdad. Dignos de Cristo es el tema de hoy. Es una decisión constante. Ya el Señor nos habló de otras relaciones y ahora lo hace muy, muy personal. Primero con la familia. Si amamos más a la familia que a nosotros mismos, no somos dignos, lo rechazamos, le estamos siendo infieles. Y cuando se trata de nosotros mismos, tenemos que tomar la cruz. Esas cosas que sí nos han costado dejar, esas cosas que sí a veces debemos hacer y poner a un lado para darle prioridad a lo que Él nos pide y nos demanda. Eso es maravilloso, que podamos hacerlo y vamos a encontrar un tipo de vida diferente. Hace poco estaba viendo algo sobre una buena incomodidad.
Y es un hombre que decide cambiar su estilo de vida, incomodándose a sí mismo. Y él dice: la incomodidad de hoy, la incomodidad que vivo hoy me prepara para las sorpresas de la vida, y para que en esas sorpresas de la vida yo esté preparado para la adversidad. Y es como el discipulado. Las incomodidades de hoy, las incomprensiones de la familia, la batalla de a quién darle prioridad, va a cambiar o debe cambiar cuando nos encontramos con Cristo. Pero en su momento cosecharemos lo mejor. Así que yo le animo esta noche a que usted reafirme su relación con Dios, que se comprometa con el que decida amarle, servirle, seguirle, mostrando de su gracia y su amor, anunciando las buenas nuevas a quien nos necesita, aun cuando pueda estar siendo perseguido. Que Dios nos ayude en este tiempo y que podamos hacer lo mejor para su gloria y para su reino. Gracias por estar con nosotros en esta noche, y permítame terminar este tiempo en oración. Bendito Padre, gracias por desafiarnos y ponernos en esa encrucijada de decisión. Hoy queremos reconocer que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy queremos ponerte como prioridad por sobre todas las cosas, aún por sobre nuestra familia, aún por sobre nosotros mismos. Hoy decidimos tomar tu cruz y seguirte, y seguir caminando contigo, y hacernos cada día más fieles, constantes, perseverantes, sensibles a tu voz y a tu llamado. Gracias por este tiempo que nos das para reflexionar a través de tu palabra, y por la oportunidad que tenemos de usar este medio de comunicación para llegar a otros. Bendícenos a todos y gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos amados, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden, somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del evangelio desde acá de la villa de San Juan Zacatepeques. Que tengan una excelente noche, Dios les bendiga, un abrazo a la distancia, cuídense mucho y con el favor de Dios nos vemos pronto.